Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días a todos. Buenos días. Ah, Brenda, nuevo peinado, me gusta. Gracias, Matilda. Tenemos que hablar de los nombramientos de su gabinete y de los futuros ministros. Deme un segundo, por favor. Sí, Matilda. Camarada presidente. Gracias, señor. Oficina del presidente, buenos días. Brenda, por favor, reúna a todo el personal, a aquellos que no se hayan ido. ¿Ahora mismo? ¿A todos? Sí, por favor. Sí, Matilda. Señores y señores, hagan el favor de seguirme, por favor. Al presidente le gustaría hablar con ustedes. Ahí viene. Sí. Quiere darse el gusto de despedirnos personalmente. Me gustaría que se quedaran aquí. Sí, pero Matilda... No puedo hablarles escondiéndome tras unos hombres armados. Muy moreajma. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal la mañana? Bien. Me alegro de verles. Gracias por venir, habiéndoles avisado con tan poca antelación. Es posible que algunos sepan quién soy. No he podido evitar ver los despachos vacíos cuando he llegado esta mañana y todas esas cajas. Claro está que si desean marcharse, están en su derecho. Y si creen de corazón que no pueden trabajar con el nuevo gobierno, es preferible que nos dejen inmediatamente. Pero si están recogiendo sus cosas porque temen que la lengua, el color de la piel o el haber trabajado para otro gobierno les desacredita para trabajar aquí, quiero decirles que no hay nada que temer. What is revey is obey. El pasado es el pasado. Hay que mirar al futuro. Necesitamos su ayuda. Queremos su ayuda. Y si deciden quedarse, estarán haciendo un gran servicio a su país. Lo único que les pido es que hagan su trabajo lo mejor que puedan y con buena voluntad. Les prometo hacer lo mismo. Si logramos hacer eso, nuestro país servirá de inspiración al mundo entero. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un programa más a vuestro rincón, prácticamente de aniversario, puesto que hace un año que arrancamos esta etapa de comunicación hacia vosotros, lanzando información que al final pueda ser útil a cualquiera de los que estáis escuchando. Este programa, como quería que fuera especial, se está emitiendo no solamente en nuestro canal de Rincón de Pensamiento de iVoox, sino también lo hemos publicado, lo hemos subido en vídeo, en imagen, para que también podáis ver algunos vídeos como el que acabamos de ver de esta película de Invictus, de un discurso de Nelson Mandela que ahora analizaremos y el por qué he querido arrancar el programa con ese discurso en concreto, para que tengáis la imagen, como os decía, en YouTube, y podéis ver, si queréis, aparte del audio, pues evidentemente las imágenes que también vamos a ir poniendo a lo largo de este programa. Como os decía, ¿por qué arrancar con este vídeo de Nelson Mandela? Fundamentalmente por los tiempos en los que actualmente vivimos, tiempos extraños, tiempos complicados, donde desde hace un tiempo vengo comentando en redes sociales o en diferentes audios o vídeos que he ido colgando en ellas, una falta total de liderazgo. Pero una falta total de liderazgo no solo aquí en España, sino a nivel global, ¿no? Y entrando en diferentes países con las problemáticas que están teniendo en cada uno de ellos, ¿no? Con todas las polémicas que hay alrededor, pero sobre todo las sensaciones que tenemos una carencia enorme de líderes, de personas que anteponen
a sus intereses personales, a sus intereses económicos, todo lo que conlleva el liderazgo, ¿no? Quiero decir, el responsabilizarse de la gente a la que tienen que liderar, a la que tienen que desarrollar y por la que tienen que velar, ¿no? Esa falta de liderazgo que vivimos actualmente y que nos lleva a que seamos como sociedad el espejo de esos que nos representan. Y ese espejo es el que muchas veces vemos en el día a día, ¿no? Es decir, y más, como decía, en un tiempo muy complicado como es el que estamos viviendo a lo largo de este año 2020, con esta pandemia, con esta crisis sanitaria que nos está azotando ya desde hace pues casi 8 meses, ¿no? Casi 8 meses, que se dice pronto, ¿no? de pandemia, de crisis, de fallecimientos, de contagios, de noticias, de información y de desinformación, y de nuevos actores que van surgiendo, y que no es, casuísticamente no es de un solo país, sino que se va homogenizando a lo largo de todo el planeta, pues detractores y no defensores o no de la pandemia, sino evidentemente personas que lo que queremos es intentar concienciar al mayor número de personas posible para trabajar y para actuar con responsabilidad, con civismo y con valores que personalmente, al arrancar esta crisis sanitaria, pensaba que nos iban a mejorar como sociedad. Esto todos creo que en algún momento determinado lo hemos leído, lo hemos escuchado, el que íbamos a salir mejores o más fuertes de esta crisis, y realmente la sensación después de 8 meses es que no ha sido así, ¿no? Quiero decir, el que hacía las cosas bien las sigue haciendo, sigue siendo una buena persona, ha ayudado, está pendiente de por lo menos poner su granito de arena a su nivel a la sociedad o al círculo o a su entorno que rodea, y el que realmente no es que no fuera buena persona, sino que era quizás esos valores negativos, ¿no? Como el egoísmo, esa malicia, ¿no? que mucha gente lleva dentro, la crítica, la tensión, el llevarla contra todo, quiero decir, también se ha acentuado. En ese caso sí que se ha acentuado mucho más, y me sorprende que hay muchas personas que quizás se han quitado esa careta que llevaban, ¿no? de hipocresía, donde en un círculo llevaban esa careta de buena persona, pero de repente te das cuenta que no tiene nada que ver, ¿no? Pero al final lo que me quiero referir con toda esta introducción es que al final la sociedad somos en muchas ocasiones el reflejo de las personas que nos lideran o que nos gobiernan, ¿no? Y precisamente hablo en el caso de España, quiero decir, no hay mayor ejemplo, ¿no? Quiero decir, la sociedad está crispada, la sociedad está dividida, en todos los niveles, político, social, económico. Da igual la opinión que una persona ponga con buena fe en una red social, que en automático hay cientos de detractores que con razón o sin razón tienen que criticar salvajemente esa opinión, ¿no? Es decir, una cosa es estar de acuerdo o no, evidentemente, con algo que cualquier persona puede decir. Yo mismo puedes estar de acuerdo o no con este programa, con este espacio, con este rincón, pero tienes las opciones de verlo, reflexionar, pensar y ver si te es útil o no. Si te es útil, evidentemente, pues oye, aprovecharlo, y si no te es útil, pues olvidarlo exactamente igual que le has dado al botón de play, ¿no? Pero la sensación, y creo que es una sensación que muchos de vosotros tenéis o podemos tener, y es esa sensación de crispación, de tensión, de división entre el núcleo de la sociedad, ¿no? Y al final luego te das cuenta cuando ves muchas actuaciones de las personas que representan los diferentes partidos políticos en este país, que quizá es o bien lo que se busca o bien lo que se es, ¿no? Cuando se llega a ese poder. Yo lo he dicho en muchos programas, lo sigo diciendo hoy, quiero decir, no me posiciono, no estoy posicionado hacia un partido, hacia otro, hacia un lado o hacia otro, porque precisamente a día de hoy ninguno me representa. Ninguno tengo la sensación de que me lidere, quiero decir, de que realmente esté velando por mis intereses o por los intereses de la sociedad en general, ¿no? Y eso al final es lo que nos lleva
a esta situación de caos que creo que tenemos ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Y por eso quería arrancar con ese vídeo de Nelson Mandela, ¿no? Quiero decir, con ese vídeo de la película Invictus, en un momento determinado, histórico, cuando realmente llega al poder, cuando se hace con la presidencia de Sudáfrica y cuando llega ese despacho y la sensación es que iba a haber represalias, ¿no? Y esa manera de ver la política, esa manera de cohesionar, esa manera de intentar aunar esfuerzos por el bien común, es la que yo echo en falta de líderes en los diferentes países para poder ya no afrontar la situación sanitaria que tenemos a día de hoy, sino para realmente salir mejores y cambiar la sociedad hacia un mundo mejor. Utopía y realidad, pues probablemente, pero para eso estamos, ¿no? Quiero decir, estamos para intentar cambiar las cosas. Cada uno a su nivel tenemos que tener la capacidad, el entusiasmo y las ganas de querer cambiar las cosas. Porque en el momento que bajemos los brazos, en el momento que pensemos que no podemos hacer absolutamente nada, en ese momento es cuando nos estamos resignando a aceptar una sociedad que no va con nosotros. Y eso es por lo que quería arrancar con ese vídeo, para ver quizá otra manera diferente de entender la política, para animar evidentemente pues a todos estos jóvenes, ¿no? Quiero decir, que actualmente están estudiando, que se quieren formar, que quieren dedicarse en este caso a la política, para poder formar nuevos líderes de futuro, quiero decir, gente que realmente llegue al poder para ayudarnos, para buscar soluciones, para confrontar situaciones negativas y sacar una solución positiva de todo ello, para ser transparentes, para dar información veraz, información útil, porque uno de los problemas que estamos teniendo con respecto a la situación que tenemos sanitaria es precisamente la falta de información. Tengo abierto diferentes redes sociales para poder ir leyendo algunas cosas que crea interesantes para poderlo comentar. Leí hace poco un tuit muy acertado en Twitter, en el que llevaba toda la razón del mundo esta persona. Comentaba que en el caso de España somos 47 millones de personas y en muchos casos pensamos que todo el mundo, que las 47 millones de personas tenemos toda la información necesaria sobre las maneras de actuar o no en este caso contra la COVID-19, ¿no? Y no es así, quiero decir, hay una falta de información total, porque para muchas personas la única información que les llega es la información oficial, la información que se lanza en medios oficiales o lo que se ve, en este caso en televisión o en diferentes programas, ¿no? Y ahí hay, aparte de lo que estamos viviendo también como sociedad, es la cantidad de desinformación que nos llega en el día a día. La criba total que hay que hacer en una noticia para saber si es real o no, o de qué manera se le ha querido dar la vuelta para que tenga una connotación totalmente diferente a la que era. Y de ahí el trabajo y el reconocimiento a muchas personas que yo leo, que sigo, no solo en redes sociales, sino en programas, en YouTube o en diferentes medios, que me parece que están haciendo una magnífica labor, una labor de liderazgo, una labor en la que en muchos casos, sin tener o sin llevarse nada a cambio, sin tener un reconocimiento económico, sino simplemente una obligación moral de informar y de lanzar esa información útil para poder salvar vidas o para poder hacer que personas entiendan la situación en la que estamos y qué es lo que realmente se debe o se debería hacer. Y ahí quiero, evidentemente, lanzar, como os decía, un reconocimiento a muchas personas que están haciendo un grandísimo trabajo a nivel informativo, ¿no? Pero por otro lado, también quería aprovechar un poquito de espacio, unos minutos en este vídeo, como hicimos o como hice hace prácticamente una semana, donde lanzamos un vídeo que tenéis también en el canal, que era un mensaje lanzado hacia la gente joven, ¿no? Un mensaje en el que el objetivo fundamental era que entendieran, ¿no? Es decir, la importancia que tenemos a nivel individual cada uno de nosotros. Se acercan tiempos complejos. La situación mundial de esta crisis todavía no ha terminado. Vemos
en Estados Unidos, quiero decir, sé que hay muchos de los suscriptores que estáis en el canal de iVoox, que escucháis desde allí, desde Estados Unidos. Mandaros evidentemente un fuertísimo abrazo. Y allí tenéis una situación muy complicada. No es que estéis en segunda, estáis en primera ola todavía, estáis con un volumen terrible de contagios, de fallecimientos, un tsunami sanitario que evidentemente es horrible, que vivimos aquí hace unos meses. La diferencia es que aquí en España parece que ya hemos olvidado de dónde venimos, y es un error muy común que tiene el ser humano. Cuando pasa una tragedia pensamos que ya la hemos superado y nos olvidamos de todo lo que deberíamos haber aprendido para que si se volviera a repetir tuviera unos efectos menos devastadores que la primera vez. Y eso es lo que está pasando en España, y eso es lo que muchas, cientos, miles de personas queremos que no ocurra ni en España ni en ningún otro país, porque evidentemente os va a pasar, ¿no? Ahora aquí se habla de esa segunda ola, ¿no? Quiero decir, de cómo evitar, hablamos de rebrotes, hablamos de brotes activos, de nuevos focos de contagio, de ocio nocturno. Vemos vídeos y noticias a diario de actitudes absolutamente irresponsables, pero al final todo se basa en la concienciación de las personas de por qué hay que hacer las cosas. No es lo mismo decirle a una persona tienes que hacer esto porque sí, a darle un argumentario, una explicación lógica y coherente de por qué hay que hacer algo que quizá no te apetece hacer, pero que debes hacer por el bien común, ¿no? En este caso, pues lanzábamos, como os decía, un mensaje hacia la gente joven. La gente joven que evidentemente todos hemos sido jóvenes, todos hemos tenido 18, 20, 25 años, y nos ha gustado, evidentemente, como cualquier persona, salir con un grupo de amigos, festejar un cumpleaños, festejar simplemente estamos en España, como os decía, en un momento estival, verano, fiestas locales, patronales, y evidentemente suele ser un tiempo normal, sano, evidentemente de disfrutar el verano, de disfrutar las vacaciones, y de salir y de pasarlo bien, y oye, pues el que beba que se beba 3 cervezas, y el que quiera tomar 4 que se las tome. Pero lo que hay que explicar es que este no es un año normal, esto no es una situación normal. Es decir, partimos de que si yo tuviera 25 años, durante los últimos 25 años he vivido una situación normal en la que he podido hacer lo que he querido hacer o lo que me han dejado hacer. Pero este año es diferente. Este año tenemos una casuística distinta, donde mis acciones sí que repercuten hacia el resto. Y en ese vídeo que comentaba, que os ponía, ahí el mensaje que le lanzaba o que lanzaba a la gente joven es ya no quizá pensar a gran escala, porque en muchas ocasiones tenemos la ilusión de que cuando lanzamos un mensaje llegue a gran escala y todo el mundo coja o interprete la información de la misma manera. Quizá debemos de pensar en nosotros y en nuestro entorno como principio común, ¿no? Quiero decir, porque al final muchas veces las personas actuamos por lo que nos importa y quién nos importa. Y parece que una persona que fallece en Bélgica o un niño que se contagia en Singapur, por deciros un país, queda demasiado lejano como para que me afecte a mí. Esto es lo que nos pasó en España cuando apenas había llegado el virus. Veíamos una situación en China y la veíamos tan absolutamente lejana que nos pensábamos totalmente inmunes a que pudiera suceder un 1% de lo que se estaba viviendo allí. Y evidentemente el recuerdo nos deja las imágenes de lo que pasó. ¿Por qué os decía esto a los jóvenes? Porque no tienes que pensar quizá en todo lo que, en la gran bola de nieve. Piensa en lo que tienes alrededor. Como os decía en ese vídeo, piensa en tu familia, piensa en tu padre, piensa en tu madre, piensa en lo que has hecho hoy con ellos, ¿no? Las has saludado, les has dado los buenos días, quizá te has reído, o habéis tenido un momento bueno, o una discusión, o un momento de enfado, pero has tenido situaciones de contacto con lo que tú consideras normal, que es tu familia, porque la tienes todos los días de tu vida. Lo tienes todos los días de tu vida hasta que quizás
sin tú querer, por una de esas irresponsabilidades de no ponerse la mascarilla correctamente, de no mantener la distancia de seguridad, de no asistir a eventos o a situaciones donde haya aglomeraciones de personas y que puedan ser de riesgo, por no poner quizá esa responsabilidad de riesgo, ese principio de precaución, o ese principio de precaución hacia lo que pudiera pasar, te puedes encontrar con que la semana que viene esa conversación que tenías con tu padre o con tu madre o con una familiar, con tu abuelo o con un tío, desaparezca. Porque sin querer se ha introducido en tu casa un bicho invisible que está, por mucho que muchos quieran negar la realidad, está. Y se lleve lo que más quieres. Se lleve todos esos momentos que todavía te quedan por vivir con ellos. Y a partir de la semana que viene, cuando quieras volver a mantener una conversación con tu padre, con tu madre, con tu tío, lo que tengas que hacer es recordar. Porque ya no vas a poder vivir esa situación. Porque quizás, y digo quizás, porque cada vez más, o en esta fase en la que estamos ahora, el volumen de contagios se está realizando, el volumen de infecciones se está realizando mayoritariamente a personas más jóvenes, porque los mayores han aprendido a protegerse, han aprendido que ellos eran la primera línea y que este bicho, este virus, venía por ellos y han aprendido a protegerse en general. Por eso ahora la mayoría de gente que se está contagiando es gente joven, gente que sale a la calle, evidentemente, que sale a disfrutar, que sale a la playa, que sale a las piscinas y que puede salir, pero tomando unas ciertas precauciones que eviten llevar el menor riesgo posible para llevar esa enfermedad o ese virus a casa. Porque luego llegan los lloros, luego llegan el sentimiento de culpabilidad. Y esta es la realidad. Y esto es lo que, por desgracia, y ojalá me equivoque, y aquí está grabado, ojalá, por supuesto, me equivoque, pero la que viene en septiembre y en octubre va a ser chica. Y va a ser pequeña porque hay muchas circunstancias que se están dando, que se están juntando para que pueda haber un problema. Y ese problema, los únicos responsables para poder pararlo, para poder minimizarlo, somos nosotros a nivel individual y por lo tanto a nivel colectivo. Porque viene el otoño, porque bajan las temperaturas, porque eso hace que instintivamente podamos estar en entornos más cerrados que en verano, porque evidentemente toda la gente que ahora está de vacaciones vuelve a sus puestos de trabajo, porque se abren escuelas, y aquí hay un problema que si queréis podemos debatir en otro programa, porque esto es complejo, es muy complejo. Se abren escuelas, se abre el riesgo de contagios para niños, para profesores y docentes, para empleados de los centros, porque vienen evidentemente enfermedades estacionales que conocíamos y que conocemos de mucho tiempo, como es por ejemplo la gripe estacional, y que en muchos años ha colapsado también o ha tenido problemas de colapso con el sistema sanitario. Y todo eso, todo ese cóctel, todos esos ingredientes, los estamos metiendo en una coctelera a la vez que metemos la irresponsabilidad de no llevar mascarilla, el ir y no mantener la distancia de seguridad porque me voy a una corrida de toros donde hay 5.000 personas y estamos todos pegados como si fuera un partido de fútbol o como si fuera un concierto, ¿no? Porque me voy de botellón con mis colegas y nos pasamos el vaso, la cerveza o el litro de lo que hayamos comprado para compartirlo entre todos y que nos salga más económico. Por todas estas cosas vamos metiendo en esa coctelera y con lo que viene puede ser una bomba cuya repercusión sea mayor aún de la que ya hemos vivido. Y como también os decía en algún programa,
el pasado, la historia, está para conocerla, para no olvidarnos de ello, para aprender y para no repetir ni estar condenados a repetir los mismos errores. Hoy precisamente, y quiero ver si os lo encuentro para leeroslo, encontraba un tuit en el que era un recorte de prensa de 1918, aquí en España, y ese recorte de prensa iba sobre un comunicado que hacía Sanidad, que hacía el Ministerio de Sanidad, sobre la gripe española de 1918, que se llevó también, evidentemente, miles y miles de vidas. Y dejarme, porque estoy precisamente haciéndolo en directo, y me gustaría poderoslo leer entero, porque yo lo he hecho esta tarde y la sensación ha sido que evidentemente estaba leyendo cualquier titular de un periódico normal que pudiera leer digitalmente hoy sobre la pandemia de COVID-19. Como os decía, aquí os leo el boletín oficial extraordinario de la provincia de Burgos, el gobierno civil. Dice: la Junta Provincial de Sanidad de mi presidencia, en sesión celebrada en el día de hoy, adoptó el acuerdo siguiente. Vista la comunicación del inspector provincial de Sanidad manifestando que la epidemia de gripe aparecida algunos días en la capital y en algunos pueblos de la provincia se extiende considerablemente, invadiendo numerosos pueblos y produciendo mortalidad, esta Junta, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 153 y 154 de la Instrucción General de Sanidad y en el Real Orden del 24 de abril último, acuerda declarar la existencia de aquella epidemia en la provincia de Burgos. Lo que se publica en este periódico oficial, para conocimiento de las autoridades y del público en general: Burgos, 4 de octubre de 1918. El gobernador presidente Andrés Alonso y López. Habiéndose cometido por algunos pueblos la imprudencia, a pesar de lo dispuesto por este gobierno civil en la circular inserta en el boletín el 25 del mes último, de celebrar las festividades o las fiestas de la localidad, dando origen con ello a que se haya difundido rapidísimamente la epidemia de gripe entre el vecindario, creando con ello situaciones angustiosas para dichos pueblos. Vuelvo a reiterar a los que todavía no estén convencidos del grave peligro que esto encierra, que se abstengan terminantemente de celebrar dichas fiestas o reuniones. La triste experiencia de lo ocurrido en otros pueblos como los Valveses, donde fueron unos mozos a la función de Villaquirán, contrayendo allí la enfermedad y habiéndose celebrado a continuación los festejos en el primero de dichos pueblos. En pocos días llegó el número de atacados a 800 de los 1.200 vecinos que lo habitan. Nos ha servido de ejemplo, además de ser aconsejado ya por la ciencia antes que ahora. Por tanto, estoy resuelto a castigar duramente, como ya se ha hecho en algún caso, a los incumplidores de esta disposición. Asimismo, recuerdo que la infección se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla, tose, etc. a nuestro lado, al ser respiradas por los que le rodean. Si está enfermo o convaleciente, que se abstengan en consecuencia de permanecer en locales cerrados, mal ventilados, donde se reúne mucha gente, como tabernas, café, etc. Que se extreme la limpieza de las casas, que se tengan abiertas todo el día las ventanas de los dormitorios y se ventilen con frecuencia los locales donde permanezcan durante el día. Estar en el campo el mayor tiempo posible, porque el aire libre, el agua y la luz son los mejores desinfectantes en esta ocasión. Tener mucha limpieza de la boca y, en una palabra, seguir los consejos del médico y desoír a los ignorantes que os invitan a beber alcohol o consumir tabaco como remedios preventivos, por ser sus efectos en esta ocasión más nocivos que nunca. Burgos, 4 de octubre de 1918, el gobernador Andrés Alonso López. Eso, como os decía, es un documento de hace 102 años. 102 años. El mundo ha cambiado
en los últimos 100 años, como quizá no había cambiado en los últimos 500. Es una barbaridad el salto tecnológico que hemos dado, el salto cultural que hemos dado como especie ha sido brutal en los últimos 100 años. Y sin embargo, leyendo este boletín oficial, te das cuenta de que hay cosas que no cambian. Hay cosas que van con la cultura del ser humano. Y esto es a lo que me refería al principio. Ahí tiene que haber un liderazgo, ahí tiene que haber una capacidad de educación, una capacidad no solo para delegarla solamente como responsables a los que nos deberían de liderar, sino de cogerla a nivel individual cada uno de nosotros y ser coherentes y tener sentido común. Como os decía, este programa quería hablar de liderazgo, quería hablar de esperanza, quería hablar de que a lo largo de la historia han surgido muchísimas personas que han cambiado el mundo con una visión más humana, con una visión más elevada de lo que realmente deberíamos de ser como especie. Y de que precisamente a día de hoy, en esta etapa, en este momento en el que estamos viviendo, tenemos esa carencia de liderazgo. Y necesitamos que haya personas que de verdad vayan contracorriente, porque ahora sí que es ir contracorriente, para poder cambiar cosas. Y esos líderes deben salir en todos los ámbitos, en el ámbito público, en el ámbito político, en el ámbito privado. Evidentemente hay muchísimas empresas, y nos tiene que servir como ejemplo, que tienen grandísimos y magníficos líderes, que saben trabajar, hacer trabajar y desarrollar el talento y el potencial de cada uno de los empleados que tienen. Al final, entre comillas, nuestros representantes políticos, o lo que somos o deberíamos, entre comillas, vuelvo a repetir, de ser para esos representantes políticos, es como uno de esos empleados. Es decir, tendrían que velar como si esto fuera una empresa común donde tenemos que ganar todos, y ellos tienen la responsabilidad de tomar decisiones que vayan a favor del bienestar de la gente que compone esa empresa, que es ese país. Y evidentemente, si un alto ejecutivo o un director ejecutivo de una empresa toma una estrategia, se equivoca y casi lleva a la quiebra a su empresa, lo normal es que esa persona salga y que se contrate y se coja a una persona que tenga la capacidad, pero sobre todo el liderazgo, para reinventarse y revertir evidentemente la situación. Eso es lo que necesitamos, no solo en España, en Estados Unidos, en Brasil, en México, en muchísimos países donde estamos gobernados. Y aquí quería evitar ante todo el calentarme, pero estamos gobernados por absolutos ignorantes o muy listos, que realmente lo único que buscan es, como os decía, esa sensación ególatra de poder, si no psicopática, de sentirse más que los demás, de sentirse que tienen el bien y el mal y que están por encima, y que aquí debajo están sus súbditos, no las personas que tienen que gestionar y que velar por sus intereses, sino sus súbditos, para poder mantener su estilo de vida. Hay que sacar a esta gente, porque los dueños de la empresa somos nosotros. En este caso, los dueños de cada país somos cada uno de nosotros, y tenemos que sacar a cualquier dirigente político que no vele realmente por nuestros intereses. Y no coger luego al primero que haya. No, es que bueno, este es, dentro de lo malo, este es el peor. No, tenemos que exigir que haya personas, que salgan personas, y os animo a los que quizá tengáis esa capacidad, porque a veces es capacidad innata de liderazgo, a que nos ayudéis en cada uno de los niveles. Como os decía, a nivel de docencia, necesitamos una nueva generación de profesores que inculquen valores a la gente joven, que volvamos otra vez a unos orígenes de respeto, de escuchar a los jóvenes, de escucharlos, de saber cuáles son sus intereses, pero a la vez de guiarles, de orientarles, no solamente a nivel profesional, sino sobre todo a nivel personal. Necesitamos líderes, como os decía, en el ámbito público, en el ámbito político, en el ámbito económico. Necesitamos líderes en el ámbito sanitario, evidentemente, para poder
dar solución a la situación en la que estamos. Y por eso quería empezar con ese vídeo de Nelson Mandela, evidentemente interpretado por Morgan Freeman en esta película de Invictus, como mensaje de esperanza de que podemos y debemos exigir un cambio, y que ese cambio también lo tenemos que interiorizar y empezar a sacar nosotros. Y como os decía, de cara a la que se nos viene, porque esto no ha acabado, hasta que no haya una vacuna, esto no ha terminado. Os pido responsabilidad, os pido humanidad, os pido coherencia, y aunque creas, de verdad, esto es un mensaje para otro grupo de personas, aunque creas que esto es una pandemia, que esto es una farsa, que esto es Bill Gates o Soros, como he escuchado en muchos sitios, o grandes maestros de la conspiración en la sombra para dominar el mundo, aunque te creas esto, aunque de verdad creas que todo esto es una farsa, aunque solo sea por ese concepto y ese principio de prudencia, de cumplir con 3 sencillas normas, que es llevar una mascarilla, mantener la distancia de seguridad, respecto, sobre todo cuando sales al exterior, fuera de tu núcleo cerrado de personas de casa, y evidentemente intentar que el riesgo sea el menor posible. Si no lo quieres hacer por el mundo, porque crees que todo está en contra y que todo es una mafia, hazlo por ti y por tu familia, porque si cada uno de los que estamos cuida de uno y de su familia, al final entre todos estamos cuidando de todos, y esto lo paramos, y lo que nos ahorramos es mucha muerte, mucho sufrimiento, mucho llanto y mucho horror que estamos viviendo en todo el mundo. Por eso quería despedir el programa de hoy, primero con un fortísimo abrazo, fundamentalmente a los que seguís viviendo en el pico de esta pandemia, como es todos nuestros hermanos, amigos de Latinoamérica, y evidentemente a toda la parte de Occidente, que ya creemos que coronavirus o que COVID-19 es algo de pasado y que ahora es otra vez un brote de gripe o de un constipado y tal, que volvamos otra vez no a alarmarnos, pero sí a ser precavidos y sobre todo a cuidar de nosotros. Y mientras tanto, lo que tenemos que hacer es preparar ingentes generaciones de nuevos líderes, de líderes humanos que nos hagan dar un salto por fin cualitativo y exponencial en lo que es ya no tecnológicamente el ser humano, sino humanamente lo que es el ser humano. Muchísimas gracias por estar aquí un programa más, un año después, agradecidos a casi los 1500 suscriptores en iVoox que tenemos. Os animo a que os suscribáis en este caso pues a nuestro canal de YouTube. Aquí tenéis durante todo el programa pues los enlaces para poder hacerlo, y que si queréis seguirnos en redes sociales pues podamos compartir en el día a día opiniones de situaciones o de noticias como esta que luego ponemos en los programas en directo. Muchísimas gracias, un fortísimo abrazo, mucho ánimo, mucha fuerza y adelante.